La industria rusa de defensa humilla a la OTAN. Rusia ha transformado toda su industria en una máquina de guerra imparable. En solo 3 meses, Moscú produce lo que la OTAN genera en un año, desafiando el ritmo de la superioridad occidental. Esta brecha, no solo de cifras, sino de estrategia, refleja una crisis que va más allá de los números. La capacidad de Rusia para adaptarse rápidamente a las demandas del conflicto y el desconcierto de los líderes occidentales que buscan desesperadamente soluciones. Los detalles, a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Esta semana ya estrenamos La doctrina de la mano muerta. Informe especial. Llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. OTAN entra en pánico. Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, pronunció palabras que se calaron profundamente en el corazón del bloque atlántico, exponiendo una realidad aterradora para sus miembros. Rusia está produciendo en 3 meses lo que produce toda la OTAN en un año. Estas palabras, que parecen un grito de desesperación, muestran una verdad cruda. La alianza liderada por Estados Unidos no ha sido capaz de igualar el vertiginoso ritmo de producción de Rusia, una potencia que, a pesar de las sanciones y fondos congelados, están demostrando ser mucho más eficiente en términos de capacidad de guerra. Con un tono preocupante, Rutte agregó que si bien desde su perspectiva sesgada, la economía rusa podría ser apenas comparable a la de Bélgica y los Países Bajos, su capacidad bélica y la velocidad de su industria de defensa están muy por encima de lo que Occidente podría haber anticipado. En su discurso ante el Parlamento Europeo, subrayó con firmeza que las diferencias entre los países miembros de la OTAN y Rusia, en términos de producción bélica, son cada vez más evidentes. Mientras que la Alianza Atlántica no solo debe lidiar con elevados costos laborales y una burocracia masiva, Rusia ha logrado crear lo que él calificó como una economía de guerra, movilizando todo su aparato productivo en función de la industria armamentística. Las cifras son desgarradoras para los defensores de la OTAN. Rutte, en un intento por darle peso a su análisis, hizo una comparación directa. En términos sencillos, Rusia es capaz de producir en 3 meses la misma cantidad de armamento que la OTAN fabrica en un año. No solo se trata de números, sino de un fenómeno estructural que demuestra la eficiencia de una economía completamente orientada hacia el derrocamiento occidental. Esta realidad ha dejado en evidencia la ineficacia de la maquinaria bélica de Occidente, que aún mantiene una mentalidad de guerra fría, pero sin la misma capacidad de adaptación. Rutte no solo expuso las fallas estructurales dentro de la OTAN, sino que hizo un llamado casi desesperado a los miembros de la alianza para que invirtieran más del 2% de su Producto Interno Bruto, PIB, en defensa. Este porcentaje, aunque elevado, es solo una fracción de lo que necesita Occidente para mantenerse a la par con Rusia en términos de capacidad armamentística. Sin embargo, según Rutte, cumplir con este objetivo no es suficiente. El desafío es mucho mayor. Solo 24 de los 32 miembros de la OTAN han logrado alcanzar esa meta del 2%, y a pesar de ello, el jefe del bloque consideran que esto es solo una gotita en el océano de lo que se requiere. Al mismo tiempo, hizo una sugerencia que sorprende por su radicalidad. Afirmó que los países de la OTAN deben estar dispuestos a desviar recursos de pensiones, salud y seguridad social para alimentar el gasto militar. Es decir, la seguridad interna de los ciudadanos, la salud de los más vulnerables y la pensión de los trabajadores pasados a retiro deberán ser sacrificados para alimentar una maquinaria bélica que, en su opinión, es absolutamente esencial. Un planteamiento que pone en duda los valores que, en teoría, la OTAN siempre ha pretendido defender, cuestionando la prioridad que los gobiernos le han dado a los derechos sociales. Este tipo de discurso refleja la creciente desesperación dentro de los pasillos de la Alianza Atlántica. Rusia ha demostrado no solo ser capaz de mantener un gasto militar de manera más eficiente, sino que ha logrado evitar los lastres económicos y burocráticos que frenan a las democracias occidentales.
En comparación, los países de la OTAN, que gastan una cuarta parte de sus ingresos nacionales en pensiones y salud, luchan por justificar el aumento del gasto en defensa. Y Rutte, con su cruda comparación, no dudó en señalar que solo necesitamos una pequeña fracción de ese dinero para fortalecer nuestras defensas y preservar nuestro modo de vida. Pero no es solo un problema de dinero o de cifras. Rusia está demostrando que una nación puede mover su industria de defensa a la velocidad de la guerra, mientras que Occidente, atrapado entre intereses políticos, económicos y sociales, sigue sin lograr esa misma agilidad. En Rusia, el gobierno ha logrado alinear su producción industrial en torno a la guerra, haciendo que cada rublo gastado en defensa se maximice de una forma que las democracias occidentales no pueden emular. Los países miembros de la OTAN, que alguna vez se consideraron invulnerables, ahora deben enfrentarse a una dura realidad. Mientras que las fábricas de armamento de Rusia funcionan las 24 horas del día, los países del bloque atlántico luchan por alcanzar una producción constante. Y lo peor de todo es que, como bien señaló Rutte, la OTAN ni siquiera ha alcanzado los estándares mínimos de gasto que se prometieron hace años. En medio de esta crisis, los líderes de la OTAN parecen atrapados en una encrucijada. En lugar de encontrar soluciones diplomáticas que resuelvan las tensiones con Rusia, los países miembros están siendo empujados por sus propios líderes a optar por medidas drásticas y peligrosas. La idea de desviar dinero de pensiones y salud, de sacrificar lo poco que queda de bienestar social, refleja una desesperación creciente, y es que la balanza hegemónica parece estar cada vez más cerca de cambiar. Ya nadie puede hacer frente a los sistemas alternativos de gobierno. Es como si, al enfrentar la inevitabilidad de la superioridad de la economía de guerra rusa, Occidente solo pudiera intentar mantener su fachada de poder mediante una intensificación del conflicto, con la esperanza de que su maquinaria bélica, tan compleja y lenta, finalmente pueda competir con la rapidez de la industria rusa. La situación parece cada vez más complicada para la OTAN, cuyo liderazgo está perdiendo terreno no solo frente a Rusia, sino también ante una creciente ola de cuestionamientos internos. Los ciudadanos europeos, ya cansados de los altos impuestos, de los recortes en servicios sociales y de una guerra que parece interminable, comienzan a preguntarse si vale la pena continuar con una lucha que, según las declaraciones de Rutte, parece estar condenada al fracaso sin una mentalidad de guerra real. El futuro de la Alianza Atlántica está cada vez más en juego. Las promesas de un gasto militar más alto, las sugerencias de desviar recursos de pensiones y servicios sociales, todo parece apuntar hacia un camino peligroso. A la sombra de esta crisis, Putin y su Rusia parecen estar observando, preparados para aprovechar cada error que cometan los líderes de Occidente. La guerra no es solo un conflicto de armas, sino de estrategias económicas, y en este terreno, Rusia parece estar un paso adelante. Desde este 18 de enero, ya puedes ver. Informe especial. Llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Aquí, un adelanto. El régimen de Zelensky ha perdido la guerra. En Occidente, pocos lo dudan. Ante ello, algunos líderes neoliberales contemplan entregar armas nucleares a Kiev, una acción inaceptable para Moscú, que podría precipitar un apocalipsis nuclear y reavivar la doctrina de la mano muerta. Estos informes son posibles gracias a nuestros miembros. Puedes ayudarnos presionando el botón suscríbete y haciéndote fundador de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa,
me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.